Dirían por ahí, no los escucho. ¿Sí están listos? Muy bien. Pues vayan tomando su lugar, vayan preparando su cuaderno, su libreta. ¿Sí trajo su libreta? Su lápiz, pluma, Biblia. ¿También trae las ganas de aprender? Eso es lo más importante, ¿verdad? La disposición en el corazón. Vaya abriendo su Biblia en Mateo, capítulo 28. Los últimos 2 versículos de ese capítulo, 18 y 19. Bueno, los últimos 3. Mateo 28, 18. Y bien, si ya lo tiene ahí, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor y pedirle que Él sea el que nos guíe. Amén. Padre, en esta tarde queremos poner este tiempo en tus manos, esta clase que se va a dar acerca de ti, Señor, porque toda la palabra nos habla de tu presencia, de tu esencia, de quién eres tú, Señor, y es lo que queremos nosotros conocer, porque este es el todo del hombre, conocerte, entenderte que tú eres Dios, que haces juicio, justicia y misericordia sobre la tierra, sobre nuestras vidas, porque estas son las cosas que tú quieres hacer. Ayúdanos en todo tiempo, abre nuestro entendimiento y que podamos comprender un poco más de tu grandeza, de tu inmensidad, que aunque sabemos que no te llegaremos a conocer del todo, Señor, completamente, pero que lo que conozcamos de ti lo podamos también con sabiduría y con entendimiento ministrar y expresar a otros para que vengan también a tu conocimiento. Te damos las gracias y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 2. Si recuerdan, el tema pasado fue el Evangelio. Tema número 2 es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien no había escuchado nunca esta palabra Trinidad? Levante su mano. ¿Alguien nunca había escuchado esa palabra? ¿O todos ya la habían escuchado? ¿Ya? No, pues ya para qué la doy. No, pues que les vaya bien, hermanos, no se crean. Bueno, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a leer ahí en Mateo 28, 18. Es la gran comisión que Jesús le da a los discípulos y les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Esta palabra potestad, mi hermano, es autoridad, poder. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues bueno, ya el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, así como es fundamental el tener un conocimiento y entendimiento de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Examen rápido. Buenas noticias. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿De qué? De salvación, ¿verdad? Para los hombres. Este Evangelio nos es revelado por el Espíritu Santo y es también quien nos ayuda a dar testimonio del poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, de igual manera como es importante conocer el Evangelio, es también necesario tener un entendimiento correcto de quién es aquel Dios al cual nosotros alabamos y anunciamos. Pero no un entendimiento con base a lo que nosotros creemos o pensamos. Esto pudiéramos llamarle como un Dios a mi manera, que es lo que el mundo hace. El mundo tiene un Dios a su manera y vive, por obvias razones, a su manera también. Todo esto lo tenemos que aprender con base en lo que Él mismo nos dejó plasmado y ahora revelado a través de su palabra. Por eso es sumamente importante que todo lo que estemos aprendiendo en estas clases tenga un fundamento claro en las Escrituras. Porque todo lo que esté fuera de las Escrituras, que incluso te puedes encontrar en internet muchas cosas acerca de esto y de estos temas, bueno, no lo puedes tomar como una verdad. Si no está fundamentado en la palabra de Dios,
tenemos que desecharlo, ¿sí? Porque ¿a qué nos va a llevar la mentira? Al error, a equivocarnos, a tener convicciones erróneas. Mas la verdad es la que nos va a llevar ¿a quién? Al Padre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, la palabra de Dios. Este tema, la divina Trinidad o divina triunidad, que también se puede llamar así, forman parte de lo que se conoce como nuestra declaración de fe, que como iglesia tenemos. Básicamente, la declaración de fe es un escrito que explica lo que creemos y por qué lo creemos. Como decía Iván, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? No, pues porque así me lo han dicho. Pero oye, pero ¿por qué? Explícame. No, pues que así nos han dicho que digamos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto pues yo creo eso y pues eso es lo que te digo. No, necesitamos tener un fundamento de en qué creemos y por qué lo creemos. Y ese fundamento, lógicamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las Escrituras, en la palabra de Dios. No en el Facebook ni en las libretas o historias de Memín Pingüín, sino solamente en la palabra. Esta declaración de fe es algo similar al conocido credo de los apóstoles, el cual expresa de forma concisa lo que la iglesia de los primeros siglos basaba su fe cristiana. El propósito de poder aprender y profundizar en este tema, hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es para que al momento de predicar el Evangelio utilicemos estos conceptos teóricos o técnicos, sino que con el entendimiento que nosotros vayamos adquiriendo y el denuedo que viene por el Espíritu Santo, bueno, tú sepas explicar de una manera correcta y entendible lo que las Escrituras nos hablan de aquella obra perfecta consumada en la cruz. Donde claramente, mi hermano, si tú te fijas en la enseñanza de hoy, los que estuvieron, vemos cómo intervino las tres personas de la Trinidad. ¿En qué? En la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una perfecta unidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que expresar cuando hablamos de la Trinidad o de que Dios son tres personas en uno. Puede ser este concepto un poco complicado de entender, que así lo es, porque si pudiéramos comprender, mi hermano, ponte a pensar, si pudiéramos comprender la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios en todo su esplendor, ¿crees que sería Dios? Claramente no. Entonces, este concepto de Trinidad, bueno, es un concepto algo complicado de entender a nuestra mente finita, porque es imposible que nuestra mente finita pueda comprender a un Dios que es infinito y eterno. ¿Qué pasaría si tú metes una bombilla o un foco de 10 watts en una fuente de 1.000.000 de watts? ¿Qué pasaría? ¿Prende o pues desaparece, no? Es imposible que esa bombilla pueda soportar tal carga de electricidad. No está hecha para eso. Es lo mismo nosotros. No estamos hechos para soportar o entender todo el ser de Dios, la esencia de Dios. Pero ¿qué hacemos? Bueno, nos basamos en lo que Dios ya nos reveló en su palabra. Y es lo que vamos a aprender. Este concepto de Trinidad o triunidad, así como otras que conocemos y usamos, no aparecen en las Escrituras. Pero no te asustes. No estamos transgrediendo ni estamos añadiéndole a la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que no esté presente, porque la misma Escritura nos da innumerables evidencias que demuestran y afirman esta doctrina. Tenemos que entender este término como algo totalmente divino. ¿Algo totalmente qué? Es decir, no se le ocurrió a ningún hombre el inventar lo que Dios es, sino que Dios es así en esencia, es trino. Es algo que le pertenece únicamente a Dios, es decir, tiene procedencia celestial. Por lo tanto, nos va a resultar imposible el poder comprenderlo en su totalidad, porque es algo, como les decía, sobrepasa nuestro entendimiento. Por tanto, es algo que se requiere de un entendimiento espiritual basado en la fe en Cristo. Muchas cosas se necesitan de entendimiento espiritual, ¿cierto? Decía Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que para muchos el mensaje del Evangelio, ¿qué les era? Locura.
No lo entendían, decían, no, es que ¿cómo creen en eso? ¿Cómo creen en un crucificado? Si el crucificado era lo peor. Bueno, algo así podemos tomar esta parte, que con la mente natural no podemos entender la grandeza de Dios. Se necesita un entendimiento espiritual basado en la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Y Cristo qué es? Es la perfecta y clara imagen visible del Dios invisible, al cual tú y yo adoramos. Definiciones de esta palabra de un diccionario secular, es decir, de un diccionario que no es bíblico, dice que es la unión de tres personas distintas que forman un solo Dios, o bien es la asociación de tres personas en un asunto o negocio. Es decir, la unión de tres personas distintas que forman un solo Dios, o bien tres personas que se juntan para hacer un asunto o un negocio. Eso ante el mundo es Trinidad. Hasta hay un país que se llama ¿cómo? Trinidad y Tobago, pero pues nada tiene que ver. Ahora, un diccionario bíblico, escuche primero la definición. Habla que es un término cristiano, el cual expresa la idea de que hay un solo Dios que existe y se revela a nosotros en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales, estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son coexistentes, es decir, existen en sí mismos, son coeternos e iguales. Coexistentes, coeternos e iguales, donde cada uno tiene papeles y funciones particulares y trabajan en un perfecto acuerdo. Esta doctrina, mis hermanos, de la Trinidad o Triunidad, bueno, es algo que ha de creerse, aunque no pueda entenderse por completo. No te vayas a pasar la vida, el resto de tu vida, ay Señor, es que quiero entender cómo es que eres tres en uno y uno en tres. Y hermano, no le busques. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahorita lo vamos a fundamentar con la palabra de Dios, ¿sí? Hay un concepto que se escucha por el mundo, es triteísmo. Bueno, mucho cuidado en confundir estos dos términos. Trinidad y triteísmo son diferentes. Este último, el triteísmo, enseña la existencia de tres dioses en vez de uno solo. Y eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, capítulo 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos? Uno es. Y otro pasaje paralelo es Marcos 12:29. Ese anótalo. Te lo voy a dejar para que tú lo tengas ahí. Son pasajes que nos afirman que Dios es uno. Ahora, hay otro término que se llama modalismo. Trinidad contra modalismo. Bueno, este último modalismo niega la coexistencia de las tres personas de la deidad y dice que Dios existe, pero se manifiesta como una sola persona a la vez. Es decir, o es el Padre, o es el Hijo, o es el Espíritu Santo. No puede ser los tres al mismo tiempo. Y bueno, esto lo negamos o lo restamos con Mateo 3, 16 y 17. Es un pasaje que vimos ahora en la enseñanza. Bueno, es donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y dice que, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién está hablando ahí? Dios, el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y obviamente estaba ahí la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, Jesucristo. Ahí están presentes las tres personas en un mismo lugar, en un mismo momento, no siendo personas independientes o individuales,
como lo dice el modalismo. Atanasio, uno de los padres de la iglesia, expresó lo siguiente: adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad. Es decir, sin confundir a las personas y sin separar su substancia, es decir, su naturaleza. Otros dos hombres, Hipólito y Tertuliano, que también son considerados como padres de la iglesia, decían que la actuación de las personas en la Trinidad está bastante ligada a la función que cada uno tiene en el contexto de la historia de la salvación. Esto lo vamos a ver más adelante. Y con las enseñanzas que nos ha estado dando nuestro pastor Memo acerca de Hechos, bueno, hemos visto cómo las tres personas están actuando constantemente en la salvación. Evidentemente, así como muchos otros temas, este tema ha sido bastante controversial, porque en los primeros siglos de la iglesia, no faltó la opinión de hombres que de buena intención hacían afirmaciones acerca de esto, pero sin llegar a un acuerdo. Pero también había hombres que tenían el propósito de desvirtuar totalmente esta doctrina y desviar a muchos de la verdad. Los mismos judíos en el tiempo de Jesús, ellos insistían y defendían la unidad de Dios, como lo acabamos de leer en Deuteronomio 6. Jehová uno es. Pero defendían a esta doctrina como si Dios fuera uno solo, excluyendo a Jesús y al Espíritu Santo, porque vemos que a Jesús no lo consideraban Dios. Incluso le dijeron que blasfemaba por haberse dicho yo soy. ¿Sí recuerdan cuando Jesús dice, verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ellos esa afirmación, que vamos a ver más adelante, era una afirmación que solamente Dios podía hacer. Esta expresión de Deuteronomio 6:4 se conoce como el Shema, que es la palabra oye en el hebreo. Y por causa también de los conflictos que se comenzaron a generar, es que se convocaron a muchos concilios. Si tú ves la historia de la iglesia cristiana, te vas a topar con que hubo concilios a lo largo de la historia hasta que se establecieron las bases bíblicas en las que todos tenían que armonizar. De ahí surgió lo que se conoce como el credo de los apóstoles. Y bueno, a lo largo de toda la historia y aún en nuestros días, mi hermano, esto es algo que se sigue dando. Que hay doctrinas hoy en día que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero hay gente que la sigue anunciando, la sigue estableciendo. Y bueno, no es cosa de sorprendernos, porque 1 Timoteo 4 dice que claramente que se iban a levantar muchas falsas doctrinas y falsos maestros. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, porque en ella vamos a fundamentar todo lo que tú y yo vamos a anunciarles a las personas que están lejos de Dios. Vamos a ver algunas analogías acerca de la Trinidad. No sé si ya tú alguna vez has escuchado algunas analogías o bien comparaciones de cómo poder nosotros, a nuestra mente limitada, poder entender la Trinidad. Pero estas analogías también, en vez de, surgieron con el propósito de ayudar a comprender esta doctrina, pero la realidad es que han afectado más de lo que han ayudado. Se dice que la Trinidad es como el agua. ¿Cuántos estados tiene el agua? 3, sólido, líquido y gaseoso, pero la realidad es que en cada estado que se presenta el agua cambia sus propiedades. Por lo tanto, no podemos comparar a Dios con el agua y sus 3 estados, ¿sí? Yo lo llegué a usar, me acuerdo, en alguna ocasión, en mis pininos, como dicen, pero después estudiando dices, no, es que es como rebajar a Dios. ¿Sí me explico? Es como querer rebajar a Dios a poderlo entender. Pues es como el agua. Pues entonces sí, está bien, sí creo. Pues no, ese no es el propósito. La Trinidad dicen también que es como un huevo: cáscara, yema y clara. ¿Alguien aquí se llama Clara? No, ¿verdad? Bueno, tampoco, porque pues el huevo, cada una de sus partes son diferentes. Dicen que también la Trinidad es como un árbol:
Cuenta con raíz, un tronco y ramas, y es el mismo árbol, pero tampoco es correcto compararlo. Por ahí dicen que un hombre que fue a predicar a un país, ¿cómo se llama? Creo que es el país de Escocia, donde están los tréboles. ¿Sí es Escocia? Creo que de ahí surge el día de San Patricio, no me acuerdo. Que el que llegó a evangelizar a esa nación explicó con un trébol la Trinidad. Y que en su momento fue algo que le ayudó, fue una herramienta que le ayudó bastante a que la gente creyera en el Evangelio. Entonces dicen que la Trinidad es como un trébol de 3 hojas del mismo tamaño. Quites uno u otro, sigue siendo el mismo trébol. Pero bueno, la realidad es que no podemos rebajar a Dios a un trébol, ¿verdad? Y por último, la Trinidad es como un triángulo equilátero. ¿Sí saben cuál es el triángulo equilátero? ¿Qué tiene de característica? Todos sus lados y ángulos son iguales, miden lo mismo de cada lado, de cada vértice, y es una sola figura. Pareciera el más noble y el propio de los ejemplos, pero realmente nunca será suficiente para igualarlo o compararlo con la complejidad de la Trinidad. Si fuera tan fácil como dibujar un triángulo, pues entonces, pues no fuera Dios, ¿verdad? Isaías 40, 18 al 20 es un pasaje que quiero que anotes, lo van a proyectar en la traducción del lenguaje actual. Esto nos lleva a un punto muy importante. Sabemos que el mundo ha querido darle imagen, forma y figura al Dios verdadero, pero la realidad es que Dios nunca pidió que le hiciéramos ninguna imagen. ¿Sí sabías esto? Dios nunca pidió, es que hazme una imagen para que me adores. No. Por lo tanto, Dios nunca podrá ser comparado o igualado a nada de este mundo. Isaías 40, 18 al 20 dice así: a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Por lo tanto, ni con el agua, ni con el huevo, ni con el trébol, ni con el árbol, ni con el triángulo. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Yo pondría ahí ejemplos. Y bien, como ya leímos Mateo 28, 18 y 19, Mateo 3, 16 y 17. Ahora vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento, porque también es importante que tú y yo tengamos los versículos base para poder hablar de esto. Porque es muy probable que nos encontremos con personas que piensen que esto de la Trinidad es exclusivo del Nuevo Testamento, porque ahí está de una manera muy, muy clara. Pues ciertamente es donde tenemos muchas pruebas, como ya lo comentaba. Y también porque este nombre, tal cual de la Trinidad, que viene del latín trinitas, surgió hasta el siglo II después de Cristo, precisamente por Tertuliano. Pero a la luz de las Escrituras, las cuales son insondables, es decir, que no tienen fin en su profundidad, las Escrituras nos muestran esta doctrina como la base de todo lo que hoy existe y que nuestros ojos pueden ver. Es decir, en la perfecta y soberana sabiduría de nuestro Dios, tuvo Dios un cuidado en el sentido de no dar pie a que se pensara que la manifestación de la Trinidad en el Antiguo Testamento fuera a verse o caer en un politeísmo. ¿Se ha escuchado tú esta palabra? Politeísmo. Bueno, poli viene de muchos y teos viene de Dios. Es decir, politeísmo significa muchos dioses. Algo que claramente Dios prohíbe y condena en sus mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios tuvo un cuidado tan perfecto de no darse a conocer o no dar a pensar a su pueblo de que eran muchos dioses, sino uno solo. Y en el Antiguo Testamento, esta doctrina, mi hermano, bueno, no la vamos a ver tan clara como en el Nuevo Testamento, porque no se declara de una manera abierta. Más bien, muchos dicen, o los estudiosos dicen que se insinúa. ¿Sí saben lo que es insinuar?
Esta palabra insinuar tiene sinónimos, habla de algo que se apunta, algo que se indica o se sugiere. ¿Y a qué le huele esto, mi hermano? Todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, ¿de qué manera vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento? Como una sombra y una figura, como algo que apuntaba o indicaba, no de una manera literal. El tema de los pasajes en el Antiguo Testamento nos afirma más bien algo que se conoce como la unidad de Dios. La unidad de Dios. Les voy a dar varios pasajes, apúntenlos, no los vamos a buscar para no alargarnos tanto. Uno es, bueno, el que ya leímos, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otro es Isaías 44, 6 al 8. Una parte dice, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5 dice, no hay Dios fuera de mí. Primera de Timoteo 2:5, si me estoy yendo rápido díganme. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios. Y Primera de Corintios 8:4 nos dice que no hay más de un Dios. ¿Se apuntaron todos los pasajes? Otra vez. Deuteronomio 6:4. Isaías 44 del 6 al 8. Isaías 45 versículo 5. Primera de Timoteo 2:5 y Primera de Corintios 8:4. Muchos más pasajes nos confirman y fortalecen el argumento de que Dios es uno, que no hay otro y que Él no tiene igual. Creemos entonces, mi hermano, tú y yo, o esto es en lo que tenemos que creer, que en la divinidad, es decir, en Dios, hay tres personas, pero un solo Dios. Hay unos llamados antitrinitarios, es decir, que están en contra de los que creemos en la Trinidad. Dicen de nosotros los cristianos evangélicos que creemos en tres dioses, lo cual no es cierto. Creemos en un Dios y en tres personas en la divinidad o dentro de esa divinidad. La palabra uno que hemos estado leyendo desde Deuteronomio 6:4 y que vemos también en muchos otros pasajes como Génesis 2:24, serán una sola carne, que sean uno así como nosotros somos uno, perfectos en unidad, en Juan 17, 22 al 23. He aquí el pueblo es uno, en Génesis 11:6. Son pasajes nada más que comento, ¿no? Esta palabra uno, tanto aquí como en los pasajes que hemos visto para afirmar que Dios es uno, se usan en sentido colectivo. Y para decir colectivo, ¿cuántos se necesitan? Pues más de uno, ¿no? ¿Cómo le llaman al autobús en Colombia? ¿Algunos saben? Colectivo, así le dicen, ¿sí no? Creo que sí le dicen colectivo en Colombia. El colectivo mío, algo así, ¿no? Entonces, el colectivo pues habla de más de una persona. En este caso, la unidad a la que se refiere es un compuesto, como cuando decimos un racimo de uvas. ¿Cuántas uvas tiene un racimo de uvas? Pues muchas, ¿no? Puede tener 10, 15, 20, las que quieras. Bueno, no las que quieras, las que traiga. O bien decir, todo el pueblo se levantó como un hombre. Es decir, que formaron un solo hombre, todos juntos, así pegados. No, sino habla de un pueblo que estaba junto, ¿no? Que estaba en unidad, así es. Y para describir esta unidad se usa la palabra hebrea echad, así tal cual, echad. Así como échame la mano, echad. Que significa uno en el sentido de una unidad compuesta, es decir, que lo conforman más de una persona. Claramente, mi hermano, esta doctrina no tenemos que, si nos llegan a preguntar, porque va a ser muy posible que nos lleguen a preguntar, es que ¿por qué yo no entiendo eso de que son tres en uno y uno en tres? La idea no es que convenzamos a la gente, porque nosotros o la palabra de Dios nunca vemos que nos convenza de algo, simplemente dice que Dios es.
que Dios es uno y que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En qué se basa esto? En la fe. ¿Y quién es el centro de todo esto que estamos hablando en la Trinidad? Es Cristo. En Cristo se cumple todo lo que en el Antiguo Testamento tú y yo podemos aprender acerca de Dios. Cristo dice en Colosenses que Él es la imagen visible del Dios, ¿qué? Invisible. Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, las manifestaciones, las teofanías, que ahorita lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, todo apuntaba a Cristo, porque Él es el centro, Él es el objeto del Evangelio. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios, todas las profecías. Entonces, a quien tenemos que llevar, a las personas que estemos evangelizando, es a Cristo. Si no entiende la Trinidad, no te preocupes, llévalo a Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque el que entienda la Trinidad no lo va a salvar. ¿Qué lo va a salvar? Que ponga su fe en Cristo. Eso es la realidad. Pero nosotros, mi hermano, dice la palabra de Dios, creo que es segunda de Pedro, o primera de Pedro, lo dijo Iván, es primera, ¿verdad? Estemos preparados para presentar defensa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que estar preparado porque no sabes con quién te vas a topar en la calle. Tal vez te topes con un teólogo, pero que no es cristiano. O tal vez te topes con un testigo de Jehová, que sus cuates están bien preparados. O con un mormón, que también ellos tienen sus herramientas para defenderse. Aquí la cuestión es que estemos, ¿cómo? Preparados, con el conocimiento. Y en el momento, el conocimiento que tú necesites, si lo tienes en tu corazón, dice el Espíritu Santo, yo te lo voy a recordar. Entonces, también es necesario que ustedes ahonden en estos temas. Y bien, la doctrina de la Trinidad se insinúa en las siguientes formas en el Antiguo Testamento. Vamos a apuntar ahí varios pasajes. Bueno, en primer lugar, esta doctrina se insinúa en los nombres plurales de la divinidad. Los nombres plurales de la divinidad. ¿Cómo es esto? Bueno, la palabra hebrea que significa Dios, todas las veces que tú veas Dios en el Antiguo Testamento, bueno, esta es la palabra Elohim. ¿Sí la han escuchado? Elohim. Se usa con más frecuencia en forma plural. Dices, caray, pues ¿cómo? Bueno, Dios mismo se refiere a sí mismo con este pronombre, Elohim. Génesis 1:1, apúntenle, hermanos. Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es decir, en el principio creó dioses. Esa es como la traducción literal, pero no se refiere a que haya muchos dioses, sino que habla en plural de Dios. ¿Quién estaba creando las cosas en el principio? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. Punto número 2, cómo se insinúa la triunidad en el Antiguo Testamento, también en los pronombres personales que se aplican a su divinidad. Génesis 1:26, Isaías 6:8 y Génesis 3:22. ¿Sí? Voy a repetirlos. Génesis 1:26, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Muchos han dicho, no, es que estaba consultándole a los ángeles. Los ángeles no tienen parte en la creación. Ellos son creados. Hagamos al hombre. Esta palabra significa haremos. Porque a alguien Dios le preguntó cómo hacer al hombre. No, entonces significan, no es una consulta, es una afirmación y una resolución. Que Dios dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otro pasaje es Isaías 6:8.
Dice Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está hablando de una pluralidad. Y Génesis 3:22, ya después de que el hombre había fallado, es un pasaje que dice: y dijo Jehová Dios. También está Elohim, la palabra: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Allí está manifestada esta triunidad. Punto número 3, o de qué otra forma se insinúa la Trinidad en el Antiguo Testamento: en las teofanías. Tal vez es una palabra que nunca habías escuchado. La teofanía son apariciones de Jesucristo antes de ser encarnado. Esa es la definición de teofanía. Son las apariciones de Jesucristo antes de ser encarnado, conocidas como el ángel de Jehová. ¿Si has leído todo esto en la Biblia? Dices: no, pues no, entonces no lees la Biblia. Bueno, mayormente en el Antiguo Testamento las vas a encontrar, ¿verdad? Cuando tú leas el ángel de Jehová, bueno, se hace referencia a Dios, obviamente, pero es Jesucristo antes de su encarnación. Y hay pasajes como Génesis 16, 11 al 13. Además le dijo el ángel de Jehová. Es cuando, pues ahora sí que el ángel de Jehová se le aparece a Agar cuando huía con Ismael. Génesis 18, del 1 al 33, cuando se aparece a Abraham, cuando le va a dar la promesa del hijo Isaac, de su hijo Isaac. Y Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6. Éxodo 3, 2 al 6. Aquí es cuando se le aparece el ángel de Jehová a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Quién era, mis hermanos? Jesús mismo. Y por último, vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Génesis 1:2 es un pasaje conocido por todos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y otro pasaje puede ser Jueces capítulo 6, 34. Y todo el libro de Jueces nos habla mucho acerca de cómo el Espíritu de Dios venía sobre hombres, sobre mujeres, para cumplir un propósito específico. Esto tenemos que tenerlo muy en claro, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba o no habitaba en los hombres, ¿sí sabía? Solamente venía, se posaba y se iba. Así como el caso de Gedeón, todos los jueces, Sansón, Saúl, David, muchos hombres y mujeres que fueron usados por Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿para qué? Para capacitarlos. Incluso tú puedes leer ahí en el Éxodo, cuando Dios le da toda la visión del tabernáculo a Moisés, dice ahí claramente que Dios le dio sabiduría a muchos hombres y mujeres para hacer todo lo que se necesitaba. Es decir, Dios derramó también de su Espíritu Santo ahí, para que pudieran hacer todos los utensilios, las maderas, las telas, absolutamente todo. Y bien, vamos a pasar ahora a otro subtema dentro de este tema de la Trinidad, que es el Dios Padre, que es la primera persona de la Trinidad. Vamos a ver también Dios Espíritu Santo, y la siguiente clase vamos a dedicarla completamente a ver Dios Hijo, que es Jesucristo. Porque al final de cuentas, mi hermano, como les comentaba, el propósito de que tú y yo salgamos y vayamos a predicar el Evangelio, a evangelizar, es que conozcan a Jesucristo, el que murió en la cruz por sus pecados. La obra Dios ya la hizo. El Espíritu Santo está dispuesto a venir a morar en la vida del creyente, pero es necesario que la persona crea ¿en quién? En Jesucristo. Esa es la base de la salvación. Bueno, Dios Padre, primera persona de la Trinidad. Si observamos las Escrituras, como les comentaba, no vamos a encontrar en ninguna parte algún versículo que intente convencernos de la existencia de Dios. O bien trate de explicarnos por qué tenemos que creer en Dios
como el creador de todas las cosas y que Él es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, santo, etc. Esto es porque Dios no necesita convencer a nadie de su existencia. Dice que en Génesis, cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, dice que sopló Dios en el polvo o en el mono de barro que hizo, aliento de vida. Puso su espíritu, puso su vida en nosotros. Puso una conciencia. Es decir, todo el mundo necesita creer en algo superior a Él. Por lo tanto, Dios ya se encargó de poner eso en nosotros. Por lo tanto, Él no necesita convencernos de nada. Más bien somos nosotros los que necesitamos conocerle. Y Él en su perfecto amor y misericordia, ¿qué hizo? Bueno, se reveló a nosotros, a su creación. Así como se le reveló a Moisés, cuando fue enviado a Moisés, que le dijo, es que soy torpe de labios y qué les voy a decir, y bueno, puso muchos argumentos. Dios le dijo simplemente, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el autoexistente. Eso significa esta declaración que hizo Dios ahí en Deuteronomio, en Éxodo 3. Apúntalo también, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, Dios no le dijo a Moisés una explicación impresionante de por qué tenían que creerle que él era el hombre que Dios había puesto para libertar a su pueblo. Simplemente tú di, yo soy el que soy. Partiendo de este punto, todos tenemos que tener la firme convicción de que cada una de las tres personas de la Triunidad se les aplican por igual todos los atributos de Dios. No podemos llegar a pensar o creer que Dios es más santo que el Hijo, o Dios es más santo que el Espíritu Santo, o justo, o eterno, o perfecto, o sabio. No hay evidencia tal que nos diga que son propios del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver algunas consideraciones a tomar en cuenta. Si no alcanza a apuntar todo o algo, bueno, la enseñanza queda grabada, ¿sí? Para que pueda volver a repasarla si así usted gusta. Número 1, el Padre no es el Dios de la Biblia. El Padre no es el Dios de la Biblia más de lo que es el Hijo o el Espíritu Santo. Los tres constituyen un Dios o un solo Dios en unidad. Recuerden que esa palabra uno habla de unidad. El Padre no es el Dios de la Biblia más de lo que es el Hijo o el Espíritu Santo. Número 2, ahora entendemos, y obviamente seguiremos comprendiéndolo más cada vez, que el Hijo, ¿y quién es el Hijo? Jesús, eligió voluntariamente el hacer la voluntad del Padre. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Este pasaje de Filipenses, mi hermano, es un pasaje impresionante. Nos habla de cómo Jesús decidió despojarse de su gloria para venir a hacerse nuestro siervo. Es decir, de su voluntad, Él lo decidió. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo esa voluntad en dependencia del Espíritu Santo con el que fue bautizado. El Padre lo envió, Jesús decidió voluntariamente venir y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo capacitó o le dio lo necesario. Vemos ahí las tres personas obrando en unidad, en perfecta unidad. Ya lo leíamos como la manifestación en Mateo 3, 16 y 17 cuando Jesús es bautizado. Y por último, el Espíritu Santo de la misma manera ha escogido de una manera voluntaria hablar no de Él mismo como el autor de lo que dice, sino hablar todo lo que oyere del Padre.
Esto lo dice Juan 16:13. Jesús dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vendría, pero era necesario que Él se fuera. Dice, y Él les va a hablar no de Él, sino todo lo que oyere del Padre. Ahí están mostrando una perfecta unidad y dependencia entre ellos. ¿Por qué? Porque cada uno obra de manera perfecta. Estas manifestaciones de Dios como Padre se basan en algo llamado jerarquía funcional dentro de la deidad, que es el rol y el trabajo de cada uno. Mas no hay una jerarquía en cuanto a su naturaleza o atributos. Obviamente no alcanzamos a ver los atributos de Dios, pero son muchísimos los atributos de Dios. Y esta jerarquía funcional nos habla de que Jesús, como el Hijo, encarnado y en humanidad, tuvo una posición menor que el Padre. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, porque el Hijo se sometió a la voluntad del Padre, aunque en su naturaleza son exactamente iguales. Hay un ejemplo para poderlo asimilar. Es como un padre con respecto a su hijo. ¿Cuántos son padres aquí que tienen un hijo? Bueno, ambos son seres humanos y tienen el mismo valor delante de Dios, tanto el padre como el hijo. Mas existe de por medio y naturalmente una jerarquía funcional. Uno es el padre y el otro es el hijo. Uno es engendrado por el otro, mas la constitución física de ambos es exactamente la misma. Así también el padre, en esa jerarquía funcional, es superior al hijo, mientras que a la misma vez son totalmente iguales en su naturaleza, en sus atributos y en su esencia. Hebreos 1:3 nos confirma esto. Y vemos a Jesús como en los evangelios, Él nunca, aunque sabía que estaba en una jerarquía funcional menor al Padre, nunca se hizo menor. Él se hacía, no se llamó Dios de manera directa, pero Él decía, yo soy. Y el que cree en mí, tiene la vida. Y muchos otros pasajes donde Él mismo no se rebajaba de su poder, de su autoridad, únicamente se sometía a la voluntad del Padre, que es diferente. Hebreos 1:3 nos habla de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen exacta misma de su sustancia o naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Y bueno, Dios Padre se manifiesta en 4 formas. Número 1, Dios Padre se manifiesta, la primera persona de la Trinidad, la paternidad sobre la creación. Dios es Padre de la creación. Esto nos habla acerca de la revelación general de Dios hacia la humanidad a través de todas las cosas creadas. Y apúntele bien, como dicen por ahí, versículos. Ahí va la ráfaga. ¿Listos? Uy, no están listos. Venga. Romanos 1:20 y 21. Nos habla de que la gloria de Dios se manifiesta en lo creado. Job, aquí es capítulo 38 al 41. Job, capítulo 38 al 41. Hebreos 12:9, Él es el Padre de los Espíritus. Santiago 1:17, Él es el Padre de las luces. Y Malaquías 2:10. Hebreos 12:9, Santiago 1:17 y Malaquías 2:10. Dice este versículo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ahí está la paternidad. Ahora, en segundo punto, la paternidad por relación íntima. Habla acerca de la relación íntima de Dios y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo escogido por Dios para cumplir sus planes en todo el mundo. Pasajes: Éxodo 4:22.
Isaías 63, 16. Y por último, Isaías 64, 8. Dice, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Número 3, bueno, el Padre también se manifiesta como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver esta expresión innumerables veces en el Nuevo Testamento y nos permite reconocer y confirmar esta verdad acerca de la jerarquía funcional. ¿Cuántas veces Jesús se refirió a Dios como qué? Como el Padre. Es decir, Él nunca sobreponiéndose o reclamando su autoridad, aunque la tenía, porque es Dios. ¿Qué pasajes tenemos? Juan 20, 27. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Romanos 15, 15, 6. Para que glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1, 3. Segunda de Corintios 11, 31. Y Primera de Pedro 1, 3. Segunda de Corintios 1, 3. Segunda de Corintios 11, 31. Y Primera de Pedro 1, 3. Y por último, la paternidad sobre todo creyente. ¿Y a quién se refiere o a quién me refiero con esto? A nosotros. A diferencia del primer punto, que habla de la paternidad en la creación, esta habla de la paternidad que se produce por el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo y el sello de su Espíritu Santo en cada creyente. Nos hemos topado cuando hemos ido a evangelizar con este tema y es un punto que tú y yo tenemos que estar bien seguros. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Sí le han escuchado? Bueno, se van a topar con eso. Es que todos somos hijos de Dios y pues Dios es bien bueno, ¿verdad? Dios es amoroso, Dios es misericordioso y pues no me va a mandar al infierno, ¿verdad? ¿Y qué le dicen muchas veces a un evangelista temeroso? No, pues sí tienes razón. Ya que Dios te bendiga y te vas. No, tú tienes que aseverarle con la Biblia que no todos somos hijos de Dios. ¿Tú cómo identificas al que es tu hijo? A los que tienen hijos, obviamente. ¿Esperas a que tu vecino le hable para que obedezca? ¿Quién le habla a su hijo para que le obedezca? El padre. ¿Y qué hace el hijo? Obedece. Es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos dicen que son hijos de Dios si ni siquiera obedecen? Si no obedecen al Padre. ¿Cómo pueden ellos decir que son hijos de Dios si no obedecen? Es una contradicción. Entonces, tenemos que estar bien seguros nosotros que cuando una persona nos diga, es que todos somos hijos de Dios. Sí, en relación a la creación, todos somos hijos de Dios porque Él es el Padre de la creación. Así como dicen a Newton, el padre de la ley de gravedad, ¿sí, verdad? Y a muchos le dicen padre de sabe qué y que lo que descubrió y bueno, así es Dios, es el Padre de la creación. Dios es Padre de todo lo creado, pero no hay una relación íntima ahí. Al contrario de nosotros que somos sus hijos ahora, por la fe en Cristo, Él sí es nuestro Padre, porque le obedecemos. Amén. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Segunda de Corintios 5:17 y 18. Nueva criatura es. Romanos 8:15 nos habla de que por el mismo Espíritu clamamos, Abba Padre. Y Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Bien, vamos a comenzar y le cortamos a las 3 en punto. El cuarto punto, que es Dios Espíritu Santo. Realmente, mis hermanos, es poco el tiempo, es compacto lo que les estoy compartiendo, porque cuando se dieron ya estas enseñanzas hace como 3 años, fue en 2020, que dimos las doctrinas fundamentales del cristianismo, no sé si recuerdan. Ahí están grabadas también las enseñanzas completas. Fueron 5 enseñanzas que me tocó dar acerca de la Trinidad.
5 enseñanzas. Entonces hay mucho que hablar, mucho que abundar, pero ahorita estamos sintetizando mucho de lo que vimos. Vamos a ver rápidamente algo de Dios Espíritu Santo, tercer persona de la Trinidad o Triunidad. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, y en pocas palabras, es la tercer persona de la deidad, quien procede del Padre y del Hijo, y que es igual a ellos en esencia. También llamado el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios o simplemente el Espíritu. Juan 15:26 nos sustenta esto, cuando Jesús dice que cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Y es preciso que consideremos algunas pruebas evidentes acerca de esto, donde se desprenden 4 aspectos fundamentales, que voy a nombrar los 4 aspectos, y yo creo que la próxima clase los terminamos de ver. ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno, número 1, al Espíritu Santo se le da el nombre de Dios. Ya les doy los versículos después. Número 2, al Espíritu Santo se le asocia con Dios. Es decir, al mismo nivel de Dios. Les dije que eran 4 y son 3, perdónenme. Y el último aspecto o punto es, los atributos de Dios se predican también en el Espíritu Santo, o se anuncian en el Espíritu Santo. Bien. Y mis hermanos, todo esto que estamos enseñando, como estas capacitaciones, pues no se quede solamente con esto. Escuche enseñanzas, ve algunos libros que también le podemos proporcionar, algunos libros digitales que también tenemos, para que usted se prepare de la mejor manera, sabiendo que el Espíritu Santo es el que va a tomar de lo que usted ya tiene en su corazón, en su mente, a la hora de estar predicando el Evangelio. Es algo de verdad muy hermoso, como decía el pastor la clase anterior y la primera clase que hubo. A mí me ha pasado que cuando compartes el Evangelio a una persona, de verdad no tratas tú de impresionar a la persona, o no se debe de tratar de impresionar a la persona con algún conocimiento que tengas tú. Porque puede suceder que alguien se sienta superior a alguien simplemente por ya tener el conocimiento de la palabra. Y eso no debe de ser nuestro sentir. Tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando compartimos el Evangelio. Despojarnos, olvidarnos de quién somos y presentar a Cristo. Porque de verdad, mi hermano, yo he experimentado. Le estás compartiendo a una persona y hablas y das pasajes y das citas, aunque no des la cita, que es preferible darla para que la persona la pueda confirmar y leer. Bueno, si no traes Biblia, ¿qué? ¿No vas a predicar el Evangelio? No, pues la Biblia eres tú. ¿Sí me explico? La Biblia somos nosotros. Entonces es cuando Dios recuerda, el Espíritu Santo viene, recuerda las palabras y empiezas a hablar y hablar y hablar, y le tocas temas que después la persona te dice, es que yo estoy pasando por una situación así, y tú ya te la dijiste y ni te diste cuenta. Y terminas, oras por esa persona, se van, y ya te vas tú a lo tuyo, y dices, ¿qué tanto le dije? Ya ni siquiera sabes lo que le dijiste. ¿Por qué? Porque no eras tú, mi hermano. Era el Espíritu Santo hablando a través de ti. Pero para eso hay que disponerse. Y hay que, pues, ahora sí que prepararse. Amén. Me acuerdo que ya con este término, ya no los demoro más, mis hermanos. Una persona, una vez estábamos en el centro predicando,
Y ese señor pues como que tenía ganas de conocer, pero como que traía sus propios razonamientos. Y me acuerdo muy bien porque nos dijo, no, es que en la Biblia dice que todos tuvimos vidas pasadas. Y dices, caray, pues díganos dónde, pues para explicarle o sacarle eso de su cabeza, ¿no? No, es que todos tuvimos vidas pasadas. Es decir, que tú, yo y pues todos los que estamos aquí hace 500 años pues vivimos. Y hoy otra vez estamos aquí y en otros 500 años pues volvamos a vivir, vamos a volver a vivir. Y le dijimos, no, es que no es así, todos tenemos una vida porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Les voy a traer la cita la siguiente semana. Bueno, lo esperamos, llegó el Señor y nos sacó la cita, era Efesios. ¿Qué decía? ¿Qué dice la cita? En cuanto a la vieja pasada manera de vivir, ya me acordé, es en los que anduvisteis en otros tiempos. De este pasaje él pensó y resumió y dedujo que todos hayamos tenido vidas pasadas. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? En la pasada manera de vivir antes de Cristo. Entonces, ¿se fijan con lo que nos podemos encontrar? Tenemos que estar con la preparación. No es una preparación de 5 o 10 años, no. Con que tú seas testigo fiel de Cristo, eso es suficiente para que vayas y prediques el evangelio, mi hermano. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues estamos despedidos, mi hermano. Despídanse unos a otros y nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios les bendiga. Y si tienen dudas o algo, con gusto se pueden acercar conmigo, con Iván, con el pastor, para poder aclararles las dudas. Dios les bendiga.